Bueno, gracias a los invitados. Es fantástico porque hablo de algo que pongo el fin de la cirugía y de los 4 invitados, 3 son cirujanos HPV, lo cual es prácticamente un pelotón de fusilamiento, pero va a estar, espero que vamos a poder discutir un poquito después. Vuelvo a agradecer a todos los que han hecho esto posible, agradecer al profesor Song, que esta tarde va a dar 2 conferencias. El profesor Song es una leyenda viviente de lo que es mini-invasiva, es una persona, de las personas que yo conozco con más experiencia, es un Horacio D'Agostino asiático. Realmente un placer esta tarde va a ser escucharlo. Y gracias a todos los que han venido para participar y a todos los que han venido para asistir. Y he visto en las fotos que me fueron mandando tantas caras conocidas, tanta gente que uno quiere tanto que, bueno, realmente es un placer. Vamos a hablar de ablación tumoral. Bueno, hoy les estuve contando en la charla anterior cuál es la experiencia nuestra en todo lo que es utilización de quirófanos híbridos. En el grupo nuestro, y mucho de lo que voy a decir, bueno, lo sabe muy bien Edgardo porque hemos trabajado muchísimo juntos aquí, entre el grupo argentino que estamos allá y acá simultáneamente. Es el tema de poder utilizar los quirófanos híbridos, la posibilidad de poder tener un piso todo para pacientes y la misma tecnología que están viendo ustedes ahora, la misma tecnología, pero en otro piso, en el tercer piso, la misma para enseñanza y para investigación en animales. Vamos a hablar un poquitito de qué posibilidades tenemos en ablación tumoral. Ya no sirve más el concepto de decir, bueno, vamos a hacer radiofrecuencia. De hecho, en la actualidad en hígado, radiofrecuencia se utiliza en el 10% de los casos. En el 80 y pico se utiliza microondas y en un porcentaje más chico se utiliza electroforación irreversible. La destrucción tumoral puede ser por calor, y esto lo hace la radiofrecuencia, microondas, el láser y el HIFU, que es externo. Se puede hacer por frío, como es la crioablación, o se puede hacer por electricidad, como es la electroforación irreversible. Yo voy a hablar específicamente, por un tema de tiempo, de la que más se utiliza en hígado, que es radiofrecuencia, microondas y electroforación irreversible. El láser y el HIFU todavía falta data para poder hablar de su utilidad en hígado, y la crioablación se utiliza en Oriente, principalmente en Corea del Sur y Japón, para hígado, pero en Occidente se utiliza específicamente para riñón. Por lo tanto, tampoco voy a hablar de crioablación hoy. En las 3 que voy a hablar tenemos interesante experiencia. En la ablación por radiofrecuencia, bueno, la idea un poco es el movimiento de las moléculas y esto va produciendo calentamiento de las moléculas de agua específicamente, que son las que van a destruir el tumor cuando estén por arriba de 60 y por debajo de 90-95 grados. Menos de 60-65 grados no producen muerte celular. Y más allá de los 90-95 grados, lo que producen es carbonización. La máquina interpreta que ya terminó y no es así, salvo en 1 o 2 milímetros alrededor de la aguja. Por eso hay varios sistemas para no llegar a esas temperaturas. Depende de la máquina que uno utilice. Microondas en realidad no utiliza una aguja, sino en sentido estricto lo que es una antena, parecido al funcionamiento del microondas que uno tiene en la cocina de su casa. Produce movimiento de las moléculas de agua, y ese movimiento es el que produce el calor que destruye el tumor. Es más rápido, es más efectivo, no tiene implicancia que un vaso esté cerca, porque si está cerca lo destruye igual, pero también tiene, juntamente por todo esto, tiene más complicaciones las microondas. O sea, es más efectivo, es la que utiliza en la actualidad y la que tiene más resultados oncológicos, pero también tienen un poco más de complicaciones. Y por último es esto, la electroforación irreversibles, son pulsos de electricidad entre 1500 y 3000 voltios, enfocados entre o 2 agujas, de 2 a 6 agujas.
Ahora en 2019 va a salir un nuevo prototipo de un nuevo aguja de Angiodynamics, que es la única empresa que tiene electroforación irreversible por el momento, que va a tener todo en una sola aguja, pero por el momento no la hemos probado. Solamente hemos trabajado en animales y en humanos con electroforación irreversible, con el método clásico. Generalmente son 4 las agujas que se colocan. Las diferentes posibilidades para poder hacer la ablación, percutáneo, laparotómico, laparoscópico, y una que está todavía en el terreno de la investigación, que es por ecoendoscopía. Acá hemos hecho en animales, en ecoendoscopía, en Estrasburgo, en el IHU, y es interesante, pero es demasiado rápido y solamente radiofrecuencia, es demasiado rápido para que me convenza. Creo que falta un tiempo para ecoendoscopía, y se va a utilizar en un futuro específicamente para páncreas y lóbulo izquierdo hepático. Y los que más se utilizan en la actualidad es laparoscópico y percutáneo, y laparotómico como complemento dentro de una cirugía resectiva. ¿Cuál es la racionalidad de utilizar ablación? Bueno, en hepatocarcinoma, voy a hablar específicamente de hepatocarcinoma y cáncer, metástasis de cáncer colorectal. En hepatocarcinoma, múltiples estudios ya de hace unos años han observado que el problema que tienen los hepatocarcinomas que tienen tumores satélites en el mismo segmento. Pero cuando este tumor tiene menos de 3 centímetros, sobre todo menos de 2,5 centímetros, la posibilidad de que haya una tumor satélite y ese tumor satélite esté más allá del centímetro es realmente excepcional. Esto es lo que hace que es racional utilizar algo que destruye el tumor y no destruir o sacar todo el segmento en hepatocarcinomas de 3 centímetros o menos. ¿Cuál es la racionalidad del uso de la ablación en metástasis de cáncer colorectal? Bueno, tomando un trabajo de un grupo quirúrgico donde habla de cirugía, no de ablación, dice, lo que es mandatorio para la evolución de las metástasis de cáncer colorectal es la biología del tumor más allá de 1 milímetro más o menos de la resección del margen. Es más, hay que sacar totalmente el tumor, dicen, pero es innecesario sacrificar parénquima funcional, sobre todo porque la posibilidad de que haya que hacer nuevas cirugías son relativamente grandes. Es más, dice que sacar parénquima funcional no solo es innecesario, sino que potencialmente producía más estrés quirúrgico y podría producir una serie de complicaciones, incluso algún tipo de compromiso inmunológico. Cuando se hablaba de ablación, muchas veces decía, pero se está dejando tejido muerto adentro, está dejando que no se remueve. Bueno, hay 2 premios Nobel, uno de un médico que nosotros trabajamos, un fisiólogo que nosotros tenemos el honor de trabajar acá en Estrasburgo, en el Instituto UCIAS de la Universidad de Estrasburgo, que es premio Nobel de hace unos 4 o 5 años, donde ganó un premio Nobel en el estudio de esto, más el premio Nobel de este año, de medicina, es acerca de que aparentemente la destrucción tumoral y que no remover eso y dejar ese tejido no funcionante tumoral podría producir algún tipo de respuesta inmunológica que podría ser hasta beneficiosa. Pero eso falta todavía investigar bastante al respecto. Hay algunos detalles técnicos también importantes. Cuando nosotros decimos, bueno, los resultados de la cirugía, cuando le hacemos la ablación en un caso sencillo como este, es fácil verlo, es fácil colocar la aguja y es fácil realizar la ablación tumoral. Pero lamentablemente o por suerte, cada vez nos encontramos con tumores más pequeños para tratar, diagnosticados más tempranamente. Pero el problema que tenemos, es un caso que hicimos en conjunto con el doctor Oscar Andriani, el problema que tenemos que a veces se ve por resonancia, pero no se ve por tomografía o ecografía. O se ve por tomografía, pero se ve por tomografía con contraste, pero no con tomografía sin contraste. Entonces muchas veces tenemos que hacer la ablación tumoral a ciegas. Y esto, por supuesto, disminuye los éxitos.
Es así que nos hemos obligado a hacer técnicas ingeniosas, pero que no son perfectas. Por ejemplo, en este paciente donde se veía el tumor pequeño, pero solamente con contraste, le ponemos una marca, un fiducial, para después poder ir a apuntarle a ese fiducial y saber que si ese marcador está cerca del tumor, si vamos y destruimos eso, vamos a destruir también el tumor. Esto requiere de bastante técnica y requiere bastante tiempo y por supuesto uno sigue haciendo el procedimiento a ciegas, mejor pero a ciegas. Y eso también impacta en los resultados. La segunda cosa que impacta en los resultados es que en la actualidad muchas veces, yo les diría que en el mundo está cambiando eso, pero en Argentina todavía se espera un mes o un mes y medio para ver el resultado de la ablación. ¿Por qué? Porque la ablación en general se hace con calor, esto produce un edema alrededor y en el primer mes es muy difícil saber si lo que uno está viendo es edema o es tumor residual. Entonces hay que esperar que pase eso y ahí hace el estudio. La resonancia en hígado es lo mejor para hacer follow-up, mejor que la tomografía computada. Entonces, el otro requisito sería, uno, poder ver el tumor cuando hacemos la ablación y el otro podía ser un procedimiento para poder guiar la aguja para que vaya directamente, y eso lo vimos en la charla anterior, y lo tercero es poder tener un control inmediato de resultados. Por otra parte, ahora tenemos más tecnología. Por supuesto, en Argentina todavía no tenemos esta tecnología, pero tenemos mucha y ahora vamos a tener dentro de poco sistemas de navegación, de los que estamos usando acá, los vamos a tener en nuestro centro y nuestras posibilidades en Buenos Aires. Es así que nosotros podemos y sabemos que muchas veces, sobre todo cuando utilizamos radiofrecuencia, es útil colocar varias agujas simultáneas, 2 agujas de radiofrecuencia o 3 agujas simultáneas, y eso mejora los resultados. Entonces, hoy por hoy, cuando tratamos un paciente con una ablación, vamos a hacer una ablación tumoral, tenemos 5 pasos: diagnóstico y planificación, tenemos localización del target, de lo que vamos a atacar, elegir qué sistema de ablación. Hoy por hoy, decir como sinónimo ablación y radiofrecuencia atrasa 5 años, entonces los resultados no van a ser los esperados. Tercero, cuarto, poner la aguja en el lugar exacto con una guía que nos permita colocar la aguja en el lugar y tener un inmediato control de resultados. Todo esto hoy es posible con la tecnología actual. Es así que diagnóstico y planificación, bueno, esto es un trabajo del doctor Luc Soler y el profesor Jacques Marescot, donde uno puede localizar los tumores, puede decidir hacer una segmentectomía, una resección, etcétera, y el otro, si quiere uno hacer una ablación, perfectamente puede planificar, puede decidir por dónde va a entrar, puede decidir por qué ángulo va a ser, y esto hoy uno puede mandar los datos de la tomografía y se manda este resultado en cualquier lugar del mundo. O sea que esto es algo que se puede planificar y planificar bien. Segundo, la localización del objetivo. Eso se hace claramente en la actualidad con fusión de imágenes, fusionando imágenes o de resonancia con tomografía o de tomografía con ecografía. Esto está disponible en nuestro medio para poder hacerlo y esto mejora los resultados. También los sistemas de navegación hoy permiten, en el momento que uno va a hacer el procedimiento, y esto es una experimentación en animal, donde estamos utilizando este sistema de navegación como planificación y como localización de específicamente de nuestro objetivo para hacer la ablación tumoral. Y después, por último, también la utilización de realidad aumentada, que nos permite perfectamente poder utilizar la combinación de todo. Poder utilizar las vías convencionales más realidad aumentada más guías de navegación. Este es un paciente que hicimos en conjunto con el doctor Patrick Pesot aquí en Estrasburgo. Uno de los que hicimos en conjunto los dos. También hay procedimientos más nuevos, todavía en experimentación, que permiten por laparoscopía y laparoscopía 3D poder ver adentro de los órganos y ver el tumor, ver los vasos, etcétera, con sistemas de navegación
que sean dinámicos, que cuando se mueva el hígado, uno durante la laparoscopía, uno pueda reorientar la realidad aumentada. Bueno, es poco lo mismo. Voy rápido porque me parece que lo más interesante va a ser la discusión posterior. Acerca de qué sistema de ablación utilizamos. ¿Cuándo usamos microondas y cuándo usamos radiofrecuencia? En este trabajo, tal vez sea muy interesante, es uno de los más interesantes del 2016, ya un poco viejo, pero es interesante porque es un metaanálisis que compara radiofrecuencia y microondas, específicamente en hepatocarcinoma, pero es asimilable también a metástasis de cáncer colorectal. Y la idea es, en tumores muy chicos, menores a 2 centímetros y medio, lejos de un vaso periférico, uno puede utilizar radiofrecuencia porque va a tener buen resultado, va a ser relativamente rápido y no va a tener grandes complicaciones. Pero un tumor más grande, un tumor que esté más cerca de un vaso periférico, etcétera, hay que utilizar directamente microondas. No hay que utilizar más radiofrecuencia porque los resultados son totalmente diferentes y mejores. ¿Cuándo usar electroforación irreversible? La electroforación irreversible tiene varias cosas buenas. Es que destruye por electricidad el tumor, pero no destruye los endotelios. Entonces no destruye el conducto de Wilson en el páncreas, no destruye la vía biliar, no destruye los vasos ni produce trombosis en general. Pero tiene un inconveniente, dos. Uno es que requiere poner múltiples agujas en lugares muy específicos, es técnicamente muy difícil de realizar y es más caro, bastante más caro, justamente por la cantidad de agujas que se deben utilizar. Pero en este trabajo del grupo de Jarnagin en el Sloan Kettering en Nueva York, ellos demostraron que la utilización de electroforación irreversible fue efectiva en su medio y utilizada en pacientes complejos, por ejemplo, específicamente estamos hablando de hígado, cerca del hilio hepático, algo que teníamos vedado nosotros, cerca del duodeno, etcétera, uno puede directamente poner estas agujas, destruir el tumor y no destruye los elementos que uno no quiere tocar, las ramas principales de la aorta, las ramas principales de la arteria de la vena suprahepática o la vía biliar. Es así que nosotros podríamos decir que chequeando los tres, radiofrecuencia, microondas, electroforación irreversible, en tumores pequeños alejados radiofrecuencias, en tumores más grandes entre 2 y 3 centímetros o cerca de un vaso periférico que no nos interesa trombosar, que se trombose o no, pero sí queremos ser efectivos, microondas, la mayoría de nuestros pacientes, o en tumor cerca de estructuras que debemos cuidar, la electroforación irreversible. Acerca de la colocación de las agujas. La colocación de las agujas, y acá estamos colocando en una experimentación en animales con el angiodinámico, con la electroforación irreversibles, hay que poner 4 agujas que tienen que estar a no más de 2 centímetros ni menos de 2 centímetros una de cada una. Y para esto, y esto es muy útil en páncreas, lo estamos utilizando aquí en páncreas en pacientes borderline, que fracasó, que no pueden operarse, resecarse por problemas específicos locales de páncreas, pero que podrían reducirse y hacerse duodenopancreatectomía. Se le hace quimioterapia, la quimioterapia si no resulta, ahí se hace electroforación irreversible, y la sobrevida a largo plazo, a plazo intermedio, porque no hay grandes experiencias a largo plazo, pero sí a 3 años, es la misma que duodenopancreatectomía en pacientes que van directamente a duodenopancreatectomía, o sea que es bastante interesante. Utilizamos guías de electromagnéticas, esto lo vimos en la charla anterior, o con modelos fijos o electromagnética con modelos a tiempo real, donde uno puede perfectamente ver en diferentes ángulos. Este es el equipo de Medtronic para microondas con guía electromagnética, que uno permite ver en diferentes ángulos cómo va entrando la aguja e incluso uno puede ver en rojo el área de ablación para ver si está realmente cubierto todo el tumor.
Esto es, se utiliza, o se puede utilizar por vía percutánea, vía abierta o en este caso es vía translaparoscópica. Sistema óptico, ya lo vimos hoy en un paciente con 3 hepatocarcinomas, se coloca el sistema de navegación, planificación y navegación óptico para colocar la aguja con el ángulo y la profundidad requerida. Esto se puede hacer por robot o se puede hacer manual, y ustedes ven el control por ecografía. En este caso, este paciente tenía una que se veía que era esta y 2 que no se veían por ecografía ni por tomografía. Usamos fusión desde resonancia al aparato y se puede hacer haciendo una resonancia previa, se utiliza en el momento. Acá en realidad se utiliza todo junto porque los quirófanos híbridos tienen tomógrafo, resonador y todo en el mismo quirófano, pero se podría utilizar una resonancia del día previo, por ejemplo. Inmediato control de resultados, estamos evaluando diferentes cosas, estamos evaluando ecografía, elastografía, resonancia y contraste endovenoso para ecografía. Posiblemente el contraste endovenoso más la elastografía sea lo mejor. Véanse en este tumor que ablacionamos, pero que en el Doppler se ve que había un vaso cerca con radiofrecuencia, quedó un pedazo sin ablacionar por la elastografía y tuvimos que agregar microondas, que es lo que tendríamos que haber hecho desde un comienzo. Cuando uno ve qué pasa con los datos, y acá voy a contar 2 trabajos nuevos de gente que no es pro ablación y de grupos eminentemente quirúrgicos. Este es el grupo de Nick Botey de MD Anderson, el grupo quirúrgico. Cuando ellos ven los tumores hepatocarcinomas entre 21 y 3 centímetros, 21 milímetros y 30 milímetros, ellos vieron que no hubo diferencia significativa entre radiofrecuencia y cirugía. Por supuesto, el trasplante fue mejor. Pero el mismo grupo, cuando analiza mayor de 3 centímetros, incluso de 31 a 35 milímetros, ahí sí hubo diferencia, y posiblemente sea por ese trabajo de Sasaki que les conté al principio, donde están los tumores satélites. Por otra parte, el otro grupo que tampoco quiere mucho la ablación, que es el grupo de Daniel Cherkis, con Denis Castan, René Adam, etc., cuando ellos hablan de cirugía, dicen que cuando hicieron cirugía sola o cirugía más ablación que no pudieron sacar del lado contralateral, la sobrevida fue la misma. O sea que los mismos grupos, por ejemplo, el trabajo ahora de Daniel Cherkis, cuando usaron una cosa y otra, habla a favor de la resección, pero cuando está hablando a favor de la resección, con ablación dice que los resultados fueron iguales. Es interesante, ¿no? Pero hay un tema que es más importante. Cuando se están comparando ahora, hoy, 2018, ablación versus resección, se compara principalmente radiofrecuencia versus resección y se compara procedimientos de ablación sin guías de navegación. Hoy por hoy los centros están utilizando guías de ablación y están usando microondas. Por lo tanto, va a haber que esperar los próximos pocos años y posiblemente los próximos pocos años esa pequeña diferencia a favor de la cirugía va a estar a favor de la ablación tumoral o por lo menos con resultados equiparables. Una de las opciones que nosotros consideramos es que es importante visualizar el tamaño de la localización y pensamos que para tumores en general menores a 3 centímetros en poco tiempo, tal vez sea factible este algoritmo, posiblemente no hoy, pero en poco tiempo, en tumores periféricos, posiblemente sea mejor, si bien se puede hacer percutáneo, sea mejor directamente translaparoscópico y ahí evaluar en el tumor periférico si se hace una resección o se hace una ablación con radiofrecuencia o microondas. Y si es intrahepático el tumor, posiblemente la primera opción podría ser la ablación percutánea con guías de navegación electromagnética u óptica, donde si está cerca de una estructura biliar importante o una vena que uno quiere conservar, electroforación irreversible, y si cualquier otra localización, usar microondas o radiofrecuencia, según lo que les expliqué anteriormente. Posiblemente en un futuro podemos utilizar este tipo de algoritmos. ¿Qué pasa en los tumores irresecables? Solamente para decirles que si se puede hacer ablación total en tumores irresecables, es mejor utilizar la ablación total más quimioterapia que quimioterapia sola, y que lo mismo con sorafenib, si se puede hacer ablación total de un tumor irresecable con el microondas más sorafenib, sería mejor que sorafenib solo, pero esto es un terreno más conflictivo y más para la discusión.
Hace 2 meses tuvimos un encuentro que me invitaron en Alemania, donde los centros de cirugía y de ablación más importantes de Alemania tuvieron una discusión muy interesante, donde uno de los centros mostró lo que le está pasando a ellos y que creo que es interesante porque está pasando en bastantes lugares en el mundo, donde está creciendo la ablación percutánea, está creciendo la ablación y resección laparoscópica y está disminuyendo la ablación abierta, solamente dejada para algún caso particular donde se haga resección concomitante. Pero lo último, y con esto termino, Edgardo y Jorge, es el tema del uso de la ablación más allá del tratamiento de tumores en nuevas técnicas quirúrgicas, y esto es parte de nuestro trabajo de todo el grupo de la Fundación DAISIM aquí en el IHU IRCAD. Es crear nuevas técnicas quirúrgicas con las nuevas tecnologías. Es así que le voy a mostrar 2 casos, o 2 posibilidades, esto está en investigación todavía. Uno es hacerlo el ALPS en forma percutánea, sobre todo la primera parte. Los lugares que hacen ALPS y que defienden el ALPS, el problema que tiene es cuando fracasa la embolización portal o no pueden realizarse la embolización portal, el ALPS, la primera cirugía, tiene un impacto muy alto a nivel local y general y produce una alta morbimortalidad. Es por eso que algunos grupos directamente no lo quieren hacer y que los grupos que lo hacen cada vez están tratando de hacer un mini ALPS o mini ALPS para tratar de disminuir el impacto de la primera cirugía. Entonces nuestra idea fue, si el problema es el impacto de la primera cirugía, ¿por qué no hacer la primera cirugía no laparoscópica, no abierta, sino percutánea? Le embolizamos, en este caso al cerdo, el lado izquierdo, la embolización portal percutánea. En el mismo momento le cortamos el hígado en forma percutánea con ablación, como ustedes están viendo acá, fíjense cómo se corta el hígado directamente en 2. Después esperamos, hacemos, bueno, por supuesto la volumetría, esperamos. Ahí están viendo, esperamos 5 días, y ahí está el profesor Edgardo Serra y el profesor Patrick Pessoa realizando la hepatectomía laparoscópica con ecografía intraoperatoria, con elastografía, etcétera. Entonces, y después tenemos esto fue la primera publicación y ahora está por salir la segunda, donde fíjense la diferencia entre ALPS y solamente embolización portal con verde indocianina. Y lo que vimos es que lo hicimos en 5 cerdos con sobrevida y los 5 cerdos anduvieron muy bien y no tuvieron impacto entre una cirugía y la segunda. Lo que estamos haciendo ahora, antes de probar esta técnica en humanos, es hacer lo mismo más una sobrevida de otros 5 días después de la resección. Pero lo importante era entre primera y segunda no vimos complicaciones. Este es el momento de la resección laparoscópica y la tomografía en el momento de la resección todavía con neumoperitoneo, cómo se ve la vascularización, etcétera, del hígado, del pequeño hígado remanente. ¿Qué pasa con otras técnicas quirúrgicas? Y acá les voy a contar 2 casos, es una técnica que la vamos a presentar en el Congreso Mundial de Cirugía Laparoscópica Hepática en Tokio el año que viene, donde ustedes ven es poder localizar un segmento, un específico segmento donde está el tumor, y en ese segmento destruir la rama específica con ablación, la rama que va, y ustedes pueden ver acá antes de la ablación y después de la ablación en 2 angulaciones diferentes, cómo estamos destruyendo la rama que va a donde están esos marcadores, esos fiducios, donde está el tumor, y entonces destruyendo esa rama, uno después va y puede ver la marcación específica y ver con verde indocianina cómo está ese segmento sin vascularización y todo el resto del segmento está, el resto del hígado está con buena vascularización. Es más, quisimos probar otro paso más con esto, y esto lo hicimos la semana pasada, donde buscamos una rama derecha, donde estaba el tumor que creamos en el animal. Esta es la sala de híbrida para animales. Ese es nuestro fellow, el doctor Alain García, sin experiencia en cirugía hepática. Destruimos el segmento en cuestión, lo embolizamos, ahí se ve
post-embolización, cómo la porta ya queda ese segmento sin vascularización, se destruye la porta y la arteria hepática, y ahí con otros fellows, el doctor Wakabayashi, Taiga Wakabayashi y otro de los fellows de aquí, entre los tres, lo que hacen es la resección, empiezan a hacerla, guiados por el verde indocianina, y empiezan a hacer la resección, e hicieron toda la resección sin sangrado, una de las cirugías más complejas de cirugía hepática, una segmentectomía, sin mayores inconvenientes y sin maniobra de Pringle. Esto es algo interesante. En marzo vamos a hacer una segunda experiencia donde vamos a hacer con sobrevida de los animales para luego utilizar esta técnica en humanos. En definitiva, para terminar, les podría decir que hoy la cirugía es la mejor opción de tratamiento en cirugía hepática, sin duda, pero en pocos años, tal vez menos de 5, creemos que todas las terapias, la calidad de imágenes, guía de navegación, mejores equipos de ablación, etcétera, que estamos utilizando hoy, cuando se revea la serie de estos años, posiblemente pueda competir mano a mano con la cirugía y no sea casi igual, sino sea igual o un poco mejor. A los que les gusten estos temas, los invitamos en septiembre del año que viene, acá en Estrasburgo, que va a ser toda una semana para práctica en todos estos nuevos procedimientos laparoscópicos, endoscópicos y percutáneos, guiados por imágenes. Y bueno, quiero volver a agradecer a todos los pasados y los nuevos fellows de DICIM, y principalmente a todos nuestros invitados de primerísimo nivel que están adelante con ustedes, Jorge y Edgardo, y creo que espero que tengan un poco de piedad hacia mí y recuerden que en unos pocos días estoy volviendo a Buenos Aires. Tengan piedad. Gracias.